Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer la revisión, el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente este es un dispositivo, es un encendedor, un mechero, no sé cómo lo conozcas tú, automático tipo soplete, al menos así lo conocí o se conoce aquí en México, ¿no? Este es un encendedor que encontré en una tienda de los chinos, no sé si en algún otro lugar se conozca de la misma manera, pero es una tienda donde llegan muchos artículos de China, de Japón, de estos importados, etcétera, ¿no? Lo encontré por un valor aproximado de 80 pesos, aunque yo los había visto anteriormente en un costo de 60 pesos, unos 3 dólares. Me costó unos 4 dólares aproximadamente y su funcionamiento es bastante bueno, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Para qué es? Pues es un encendedor. Puedes usarlo para encender un cerillo, para encender fuego, para iniciar una fogata, etcétera, ¿no? Su funcionamiento es bastante sencillo, solamente se activa y se desactiva con este botoncito que tenemos aquí. Al momento de presionarlo, enciende en automático en formato como de soplete. Me voy a dar de explicar, ¿no? En este caso le voy a quitar lo que es el seguro, que es esta perilla que tenemos aquí. Esta se la pongo más que nada por seguridad, para que si hay algún niño que esté jugando cositas así, no tenga la posibilidad de apretarlo y por lo tanto no se accione, no vaya a causar un incendio o algo por el estilo. Así que bueno, mira, retiramos lo que es el seguro y ahora sí, al momento de presionar este botón, espero y se vea a cámara, enciende la flama. Bueno, creo que no se distingue muy bien aquí a lo que es a cámara, pero como lo ven aquí ya le hice una marca como del fuego. A ver, esperemos si otra vez se consiga, ¿no? Como lo ven, ahí lo tenemos y pues es bastante funcional. Tiene algunos parámetros que le podemos modificar, por ejemplo la perilla esta del seguro, que te digo que pues para cuando tengas algún niño cerca o no quieras que alguien lo encienda por accidente, simplemente la movemos y el botón se bloquea para que nadie lo pueda presionar. También tenemos esta perillita que tenemos aquí, esta es para subir la intensidad de la flama. Y bueno, ¿en qué usos se podría utilizar esto, no? Pues bueno, he visto, o al menos una persona que me comenta que trabaja con lo que son soldaduras o sueldaduras, no sé cómo lo conozcas tú donde vives, que es para unir tubos de metal o unir tubos de cobre, etcétera. Pues dice que ha utilizado este tipo de mecheros para unir tubos de cobre, ¿no? Igual no son tubos así muy grandes o muy exigentes, pero pues con algún tubo delgado o un tanto pequeño, pues sí lo podría soldar, ¿no? Con soldadura, ¿cómo será? Como pues especial para estos tubos. También podrías utilizarlo para encender fuego en alguna fogata, en una comida, en alguna barbacoa. También a lo que he visto o lo que podría intuir que se le podría utilizar es como para soldar, aunque la temperatura que alcanzaría sí sería buena para soldar o desoldar componentes. No sé si sería muy seguro porque podría dañar lo que es la placa o la tarjeta electrónica, ¿no? Pero pues ya verás tú qué uso le puedes dar. Te digo, sí funciona. En este caso pues es la marca ASGA. No sé si sea tal cual o nada más lo serigrafiaron. Y se puede recargar. Al menos en la parte de abajo trae con esta cosita que tenemos aquí. Cuando tú lo quieres recargar simplemente compras una lata de gas. Se inserta, se recarga y listo, ¿no? Ya lo puedes utilizar de igual manera, como lo ven. Mira, ahí está, ahora sí salió el fuego. Y ya, te digo, es un buen producto. Nada más que sí ten cuidado porque ya estas cuestiones, pues te puedes causar algún daño, causar algún accidente, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso yo tengo en este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.